Tal. Sí, i tant. Cuando diga, Juanito. Estem aquí al lado del técnico Adrián Locke. Adrián, victoria muy importante en un partido donde por ocasiones y por juego he sido muy superiores. Sí, yo creo que últimamente estamos empezando a jugar cada vez mejor, sobre todo con la bola. Estamos creando muchas ocasiones de gol y sabemos que tenemos que buscar una mayor efectividad hoy. Hoy creo que hemos sufrido mucho más de lo que hacía falta porque no rematamos dentro del área. Sabemos que Tarrasa es un equipo que lucha mucho, va a seguir trabajando todo el partido y a ver si podemos ir mejorando este aspecto para cerrar los partidos antes. Después de la derrota ante el tenis, era muy importante hoy ganar para volver a coger confianza al equipo. Sí, pues cada partido es importante. Hoy queremos ganar, jugamos en casa, queremos que sea duro para los otros equipos aquí. Y es importante jugar mejor. Contra el tenis no jugamos especialmente bien, entonces hoy queremos jugar bien, mostrar lo que somos capaces de hacer, con lo cual estoy contento. Preparando ya el viaje a Alcalá la semana que viene, el calendario no da tregua, otro desplazamiento largo, posiblemente el desplazamiento es una de las cosas más complicadas de ese partido. Tan largo. Sí, es un equipo siempre complicado, los equipos que van ahí siempre sufren, es un campo difícil de adaptar a las características y es otra prueba. Ya contra el tenis creo que hemos aprendido la lección que no hay partidos fáciles en esta liga, realmente la igualdad muchas veces de esta liga se destaca, que no hay partidos fáciles que vamos y sin hacer nada ya ganamos, con lo cual tenemos que hacer otra buena semana de trabajo. Y enfrentar este partido con máxima ilusión antes del fin de semana libre en noviembre. Muy bien, gracias. Sí, a Juanito. Sí, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Me oyes? Pues estamos aquí al lado del técnico del Tarrasa, Alejandro. Partido 2-0 ante Legara, un Legara que en pequeños detalles ha sido superior al Tarrasa en ocasiones y en juego, ¿no? Sí, sí, no, indudablemente sabemos que era un partido que a priori iba a ser cerrado, pero se iba a decidir en los pequeños detalles, ¿no? La agresividad, la combatividad, la concentración. Y bueno, en eso, en intensidad, hoy por lo menos nos ha superado delegar. En la primera parte mucho, en la segunda parte se emparejó un poquito más, pero bueno, ya el Legara creó muchas situaciones. Nosotros no generamos nada. Cuando tuvimos la pelota no teníamos opciones arriba, cuando teníamos opciones arriba no teníamos la pelota, nos equivocamos en el último pase y eso lo pagas caro, ¿no? Nos hicieron dos, nos podían haber hecho alguno más también, ¿no? Y la sensación que te queda es que lo perdimos nosotras, a pesar de sin quitarle mérito a Legara, ¿no? Es clarísimo esto. Pero lo perdimos nosotras por una cuestión de intensidad. Y no quiere decir que no hayamos tenido intensidad. Pero Legara es como que jugó un segundo adelante nuestro, ¿sí? Estaba previniendo cualquier posible error nuestro y estaban ahí y lo leían antes. Y eso es lo que te deja el sabor amargo de boca, ¿no? De saber que iba a ser así el partido y que no lo hayamos podido gestionar bien, ¿no? Tanto desde afuera como desde adentro. Pero bueno, es un partido más, duele pues son 2 puntos importantes, pero bueno, la mentalidad nuestra es seguir creciendo y aprovechar esto para dar un paso adelante y que no sea un paso atrás. Calendario no da tregua, la semana que viene recibir la visita al Tauriento, un partido también clave, pues un equipo que ahora mismo está en la parte baja, supongo que un partido vital de cara a este final de temporada. Sí, sí, sin ponernos esa presión, para nosotros son todos vitales, ¿no? Pero viendo la cosecha que tenemos ahora, necesitamos sí o sí ganar. No te digo puntuar, ganar. Y eso, bueno, nos puede llegar a poner una presión extra, pero la presión deportiva es lo lindo que tiene este deporte, ¿no? Así que bueno, que sea un desafío para nosotros, que no lo tomemos como tal y que aprendamos del día de hoy de errores puntuales que no tenemos que volver a cometer, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti, ¿eh? Venga.